No, es que no estoy, es que estoy viendo otra cosa aquí en la cámara. Lo que pasa es, ay, el aire. Estábamos hablando de los apegos de las personas. Lo que pasa es que hay gente que te asumen como una madre espiritual, pero hay que saber cambiarse el chi de vez en cuando. Porque yo, todas mis situaciones que yo escucho, no me puedo llevar para mi casa y para mi trabajo. Voy a llegar, ya tú sabes, cargada. Señora, aquí estoy con Elaine y con Lucero y vamos a hablar de un tema, como le dijimos al principio, de qué pasa cuando hay un abuso sexual en la niñez. Y vamos a hablar tanto de hombres, de niñas, como de niños. Buenas noches, mis niñas bellas. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo contenta de verte, no se ve que tú estabas malita. Ay, sí, Nada, el Señor siempre tiene un propósito para todo. He aprendido bastante. Pero lo cuenta que ya estás muy recuperada. Les cuento que tuvo un accidente de sus pies. Se cayó Lucero, de sus pies. Y se hizo fractura, que hubo que operarle y ponerle todo su platino, toda su cuestión. Como es titanio, tú sabes, pero antes es así. Pero gracias al Señor que ella está aquí después de 3 meses en cama. En cama. Wow. Lucero, buenas noches. O buen día. Bueno, sea de Como día o sea sea que de nos noche. vean. Gracias a Dios. Todo muy bien, gracias Qué a Dios. bueno. ¿Por qué la tenemos a ustedes dos? Bueno, porque estamos hablando de violación en niñas y en niños. En el caso tuyo, tú eres ginecóloga. En el caso de ella, psicóloga. Y te van a llegar muchas personas que aunque quizás un varón va a ir a un urólogo, va a un médico, pero el comportamiento médico va a ser igual para ambos, porque tienen problemas ya de que fueron ya violados, fueron ya llevados a un acto que ellos no querían tener y menos con la edad que tienen. Yo voy a empezar contigo primero, Lucero, para que tú, yo no sé si tienes estadísticas, pero que nos puedas hablar qué es lo que está pasando con tantas violaciones, con tantos manoseos, que antes uno cuidaba a las hembras, pero ahora hay que tener cuidado con los varones. Mira, Oceanía, ¿cómo está Elaine? No tengo realmente estadísticas, porque para tener estadísticas yo tendría que trabajar en algún centro de salud o en alguno de los centros de atención de niños, niñas y adolescentes, como tenemos aquí en nuestro país. Pero sí en algún tiempo tuve la oportunidad de trabajar para Profamilia y dentro de la unidad integral de VIH, pues a través de la Fiscalía nosotros manejábamos casos de abuso sexual y pues adquirí mucha experiencia manejando los pacientes que nos llegaban, o sea, los usuarios que nos llegaban con esas situaciones. Como tú dices, el abuso sexual solamente lo tildamos a veces con la penetración y no. Hay abuso sexual cuando la persona adulta somete al niño o a la niña a ver pornografía, a la masturbación, sea del abusador o de la víctima. O sea, a veces, por ejemplo, la persona lo único que necesita es ver el niño o la niña, entonces delante del niño, pues utiliza la masturbación o hacérselo al niño. Yo tuve un caso hace mucho tiempo, todavía yo no pensaba ser psicóloga, yo era más adolescente y estaba haciendo un taller junto con personas ya más adultas, porque era un taller de tapicería, de eso que uno hace para entretenerse, y me tocó vivir la experiencia de una compañera que estaba volviéndose loca porque su niño de 1 año, ella despidió a la muchacha de servicio y el niño dejó de comer. Y con el tiempo, averiguando porque era que el niño lloraba, qué era lo que pasaba, pues se descubrió que la muchacha le hacía asesorar al niño mientras comía. El niño sentía, o sea, relacionaba la comida con el sexo oral, entonces era un estímulo. Entonces ya tú te imaginas esa mujer como cuando descubrieron eso, a través de todo lo que fueron haciendo con el niño, o sea, fue algo muy fuerte. Entonces a veces entendemos que solamente va a haber una penetración y no. Muchas veces nuestros niños están siendo abusados sexualmente a través de tocarle sus miembros. Y a veces no te das cuenta por eso, porque el niño está... ¿Le gusta lo que le están haciendo? Le gusta. Entonces ahí es que entra la parte de tú darte cuenta. Si de repente un niño le gusta estar demasiado, en el caso de las nanas, mucho con una persona, no, yo prefiero que me dé la comida, que me bañe. Otro caso, por ejemplo, que yo tuve, mi hijo chiquito, cuando tenía 1 año, yo empecé a trabajar. Yo nunca había dejado a los niños solos, con nana, con servicio. Y de repente un día yo llegué y ella me le puso nombre al miembro del niño. Y yo me noté que ella jugaba con el niño, con su miembro. Y yo le dije, oye, ¿qué te voy a decir? A mi niño no me le ponga nombre a eso y por favor, o sea, dejé que ella fuera que lo bañara. ¿Por qué? Porque el niño se va acostumbrando a eso. Entonces muchas veces descargamos esa responsabilidad de nuestros hijos a la nana. Obviamente, lamentablemente la vida que llevamos nosotras las mujeres es necesario tener a veces una persona,
pero tener esa confianza de que esa persona que está a veces más horas que tú con tus hijos no le está haciendo algún daño emocional, es solamente ponerlo en manos de Dios todos los días antes de tú salir, que te lo cuiden los ángeles, que Dios te lo proteja, que estén ahí con ellos todo el tiempo. Y nosotros ponerle también cámara. Y nosotras Hay que hacer la parte nuestra. esa parte de vista Sí. gorda, como dicen, de águila. O sea, Sí. tú no puedes llegar a tu casa y no estar pendiente de qué están haciendo tus hijos. Hay cambios que se dan, tú sabes que son importantes, que a lo mejor el niño por miedo no te va a decir, pero hay cosas que tú ves que pasan. Entonces, estar atenta a eso, porque como todo el mundo sabe, las violaciones, los abusos sexuales se dan entre familias cercanas, Sí. entre parientes, entre personas allegadas a la casa, y sobre todo cuando hay familias que son mujer casada con padrastro, que llega un nuevo miembro a la familia, el adolescente a lo mejor que tú traes de otro matrimonio, y tú tienes a la niña chiquita. O sea, lamentablemente, yo creo que en el 80% de los casos, o tal vez 90%, ¿verdad? Sí. De los casos que llegan a la fiscalía son porque fue un pariente cercano quien abusó del niño. Siempre, Sí, siempre, básicamente. ella está hablando de esos daños, está hablando de daños físicos, pero está hablando de daños psicológicos, ¿verdad? En caso, hablando tú de esos daños físicos que pasan en esos niños y niñas que tú logras ver que llegan abusados. Realmente, por ejemplo, en el caso mío, como soy ginecóloga, pues lo que yo más voy a ver son Sí. las hembras. Porque, por ejemplo, en el caso de los varones es muy difícil, porque los varones, pues, vamos a decir que no siempre van a ser llevados por la misma condición como en el caso de las hembras. No, es que a mi hija, como se dice muy comúnmente aquí, la defloraron. Sí. O sea, ya no es señorita, que eso todavía tenemos ese tabú aquí en nuestro país, no, que sí es señorita. Y realmente, pues, te la llevan, no, mira, yo creo que ella comenzó a hacer tal o cual cosa, y entonces te la llevan para que tú le hagas hasta un papel, bueno, vamos a decir judicial, de que si ya está o no está, o si es virgen, si no es virgen, para que las mamás pues estén tranquilas, no, porque mira, ya la vecina me dijo que la vio con fulanito, que sí o cuánto, entonces te la llevan específicamente es para que tú le digas si son vírgenes todavía o si no lo son. Entonces muchas de estas pues lógicamente no son por violaciones, o sea, las que son realmente por violaciones pues tardan más tiempo, pero físicamente uno sí se puede dar cuenta de que no vamos a poder decir si es violación o no, solamente es ella que lo va a poder decir, si ella estuvo de acuerdo o no con la relación sexual. Pero nosotros físicamente sí vamos a poder ver lo que se llaman las carúnculas mirtiformes, que es el remanente del himen cuando se rompe. Entonces vamos a ver o el himen que está íntegro o vamos a ver las carúnculas que están ahí y que pues dependiendo de si están ya cicatrizadas, ya vamos a decir, bueno, ya esto viene de tiempo. Si están todavía frescas, entonces pues vamos a ver que es algo que ha sido recientemente. Vamos a la pausa comercial, Elaine, para que expliquemos también qué daños físicos se dan dentro de la vagina de la niña, porque los traumas más grandes son los psicológicos, pero queda un daño físico también cuando una niña es violada, o sea, con un hombre adulto o un adolescente, con una niña pequeñita oh, Dios mío, solamente hablar de ese tema me da grima. Vamos a la pausa comercial, de verdad que sí. El abuso sexual infantil o abuso sexual en menores es la conducta en la que una niña o niño es utilizado como objeto sexual por parte de una persona con la que mantiene una relación asimétrica de desigualdad con respecto a la edad, la madurez o el poder. Se trata de un problema universal que está presente en una u otra manera en todas las culturas y sociedades y que constituye un complejo fenómeno resultante de una combinación de factores individuales, familiares y sociales. Supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar unas secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo. En la mayoría de los casos, el abuso sexual es una experiencia traumática. La niña o niño lo vive como un atentado contra su integridad física y psicológica. Puede afectar su desarrollo psicoemocional, así como su respuesta sexual en la vida adulta, por lo que se considera un tipo de maltrato infantil. Las respuestas psicoemocionales y secuelas en niñas y niños pueden ser similares a las que se observan en casos de maltrato físico,
abandono emocional, etc. La mayoría de las víctimas requieren apoyo psicológico para evitar sufrir secuelas del abuso en la vida adulta. Miren, tienen que poner mucha atención y llamen a las madres, y si usted vive fuera del país y no está viendo, tiene que saber con quién está dejando a sus hijos y a sus hijas. Estoy hablando tras bastidores aquí, mientras están los comerciales, con Elaine, que es doctora y ginecóloga, y ella me cuenta, o sea, me contó varias historias de personas que llegaron con emergencia, incluso hasta adultas, cuando son adultas, que están teniendo sexo con una persona más joven y que van con mucha sed y hacen una penetración tan fuerte que rompe una pared, que salen los intestinos. Y eso es lo que puede pasar con una hija suya si usted no tiene cuidado, no está pendiente de con quién le está cuidando, con quién están sus hijos, porque hay una parte nuestra de vigilancia. Ya yo digo, mire, yo no tenía cámara en mis tiempos, pero en estos tiempos ya mi nuera tiene que ponerle cámara a todos los lugares donde se mueva la niña, excepto quizás a su habitación, y le va a tener prohibido a quien esté ahí. Pero hay que tener vigilancia, porque lo que estamos viendo es terrible. Elaine, te preguntábamos ahorita, cuando hay una penetración de un adulto o de un jovencito con una niña pequeñita, fuera de los daños que hay ya emocionales, los daños físicos que pueden pasar. Sí, básicamente hablábamos tras bastidores justo de eso, de que la vagina es un espacio virtual, la vagina se puede abrir o cerrar, pero necesita tener una parte hormonal. Entonces, sabemos que la parte hormonal en las mujeres nos llega cuando llega la menarquia, que es la primera menstruación. Entonces, antes de eso, aunque sí vamos a tener un poco de estrógenos para irnos preparando para el proceso, nunca va a ser de la misma cantidad ni de la misma forma que cuando entramos en la pubertad. Entonces, cuando ocurre esto, lógicamente, pues esa vagina no está preparada para aquello, para esto, porque, como decíamos, la preparación justamente para tener relaciones es cuando nos llega la menstruación, porque ya ahí comienza nuestra fase reproductiva. No con esto diciendo que si te llegó a los 10 años ya tú estás preparada para embarazarte, eso es embarazo en adolescente, no, sino estamos diciendo que ya tu cuerpo se está preparando y madurando para ese proceso, ¿ok? Entonces, si estamos por debajo de ahí, entonces significa que todavía nuestro cuerpo no está preparado para eso y por ende la ruptura puede ser tal de que se pueda conectar lo que es la vagina con el ano. O sea, se rompe todo esto y todo esto se hace una sola cavidad. Y por eso, entonces, en estos casos, como tú decías ahorita, o sea, es hasta grimoso hablar sobre eso y pensar lo que yo estoy diciendo, imaginártelo en una niña pequeñita o también hasta en un varón, porque el varón no va a tener vagina, pero sí puede tener entonces lo que sería la ruptura del ano y lo que es la ruptura del esfínter anal desde muy temprana edad. Tú sabes que, no sé, es horroroso yo pensarlo, pero como yo decía ahorita al principio, como coach, trabajando como coach espiritual y trabajando en mi grupo de mi casa de paz y escuchando muchísimos testimonios que incluso han venido aquí, yo de verdad que yo estoy alarmada del porcentaje de violaciones. En nuestro país es altísimo las violaciones. Sí, pero lo que pasa es que en nuestro país, Oceanía, el detalle es que, como tú mencionabas ahorita, y Lucero también, el detalle es que está en tu misma familia, o sea, en tu mismo núcleo, pero no lo vamos a ver desde el punto de vista de nosotras aquí, sino nos vamos a ir al campo donde realmente, o sea, donde están los más pobres, ¿ok? Entonces ahí sí se da con más frecuencia. Y, por ejemplo, yo que soy profesora de universidad, que me toca dar la parte de embarazo en adolescentes, pues yo toco mucho ese tema, justamente del incesto y de las familias, porque también si nos vamos con la parte sur de nuestro país, tú sabes que es la más pobre. Entonces ahí es donde realmente está el mayor porcentaje de violaciones, de incesto, de embarazo en adolescentes, porque es la parte más pobre. Diferente, por ejemplo, en el Cibao, que es un porcentaje menor. Y donde más educación. Sí. Hasta, vamos a decir que hasta un poquito más de educación habrá. Entonces, en este caso también el problema es que las familias, pues vamos a decir que venden
lamentablemente tenemos que decirlo así, venden las niñas, donde hay uno que tiene unas tierras o algo, ella es un señor, vamos a decir, cuarentón, la muchachita tiene 15, se ve muy bien, y entonces, bueno, pues yo te la voy a dar para que tú me des tanta cantidad de vaca o un pedazo de tierra o lo que sea, y entonces ahí vienen también los problemas. Entonces esa niña o esa jovencita, 15 años, bueno, tú dirás, bueno, ella está, vamos a decir, preparada, pero ella no está de acuerdo con esa relación. Entonces ya inmediatamente tú no estás de acuerdo, aunque sea tu esposo, es una violación. Así es. Mira, a partir de lo que vamos a tomar en cuenta al principio es, debe haber una diferencia de edad para tú llamar que hay un abuso sexual. 5 años, 10 años, o sea, si hay 5 años de diferencia entre la víctima y el abusador, ya es un abuso. O sea, el simple hecho que un niño de 10 años abusa de una niña de 5, de un niño de 5, es un abuso. O sea, implica ya todo el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Los hacinamientos que se dan en nuestro país, en una habitación duermen en una sola cama 4 o 5 personas, a veces 3 adultos y 2 niños. Entonces, ¿qué ocasiona ese roce, esa relación de que ya la niña va creciendo, que ya la niña se le va formando el cuerpecito? ¿Escuchan a su papá teniendo relaciones? Los papás tienen relaciones dentro de la habitación. Muchas veces a lo mejor no se cuidan. Mira, cuando tú trabajas con personas, yo fui catequista 10 años de la Santísima, y un día me llegó una niña, nosotros nos llevaban niños de muchos lugares, y ella vivía metiéndose el dedo en la boca. Y ella, de repente nosotros no la encontramos, que los niños la buscaban y querían estar con ella. Y un día yo me la acerqué, y la coordinadora del grupo también, ¿qué te pasa? No, es que ella ponía a los niños a hacer lo que ella veía que su papá, ella la estaba criando su papá. Entonces su papá, o entraba mujeres a la casa, y él tenía sexo oral, ponía a las mujeres, y la niña ponía a los niños a que para ella hacerle lo mismo que veía a su papá hacer. Entonces, aunque sea una niña a un varón, está abusando un niño. Sí. Porque a veces nada más creemos que son los varones que abusan, las hembras también abusan. Ah, claro, yo conozco, te voy a mencionar un caso de los tantos que uno conoce. Óyeme, eso es y más frecuente de lo que la gente piensa. Sí. Oye, aquí se usa mucho tener muchachitas para que te ayuden. Ajá. O la vecinita que va a ayudarte a cargarte el niño, o la niña. O cuando tú se lo mandas a una casa vecina. Oye, los que vienen ya para acá son muchachitas de 14 años, 12 años, poniendo a las niñas a tener sexo oral. Eso es más frecuente de lo que la gente piensa. Se lo imagina. Más frecuente. Entonces viene y hay que ver, como tú dices, el patrón que lleva la muchachita. ¿Qué pasa dónde se pone la mano? O sea, o cómo empieza a manosear a la misma madre o al hermanito. Entonces, por ahí, como decía Pilar, viendo el comportamiento, tú vas diciendo, espérate, pero este comportamiento está medio extraño. Claro. Señores, es demasiado, de verdad es mucho. Yo decía, ¿por qué mi papá es tan embromón conmigo? Mi papá me ponía reglas. Mira, siéntate bien. No me coja bola de nadie. No te me sientes encima de la pierna de los tíos, de los primos. Y yo decía, pero Dios mío, de mi tío, Él sabía por qué lo decía. Él sabía cómo piensa la gente. Mi papá era pastor, ¿entiendes? Él sabía lo que pasaba en el mundo y él tenía cuidado de mí. Por eso quizá yo no puedo contar la historia de que nadie me violó. A mí nadie ni siquiera me tocó, porque hay violaciones que no son violentas, entre comillas. No. Sí. Pero son Pero seducciones. están en el tiempo. Pero tú sabes que es un arma de doble filo. Muchas veces también para las mamás y para las personas que están cercanas, un papá muy autoritario, un papá que tiene un control excesivo de una hija hembra, muchas veces te llama a suplicacia, a tú ver. También eso hay que tomarlo en cuenta. Claro. Ah, bueno, porque a mí en el caso mío era de cuidado. Porque de repente. Siempre los extremos. No, a mí era de cuidado. No se me todos siente en pierna de nadie. No, Sí. porque una cosa es que, por ejemplo, tú tengas normas que le enseño, porque no es Sí. correcto que una niña esté sobajeando a un hombre. Pero tú sabes que hay niñas que están en pierna de hombre y de primo. Entonces, que no todos deben los estar. extremos son malos, Sí. porque una mamá, una familia, un papá descuidado, que no sepa cómo la muchachita se sienta, como decía en un taller que yo hice un diplomado de psicología forense, que decía que realmente ni la minifarda ni la ropa apretada hacía que un hombre violara a una mujer, que eso no era motivo, o sea, son otros factores que se dan. Cuando un hombre decide, una persona decide abusar de alguien, viene involucrado otros factores fisiológicos.
y desórdenes que esa persona tiene. Porque una persona con su sano juicio no agarra a su hijo y lo viola. y lo viola, ¿me entiendes? Son unos enfermos. Ni tu tío, ni Sí. tu abuelo, ni tu propio... O sea, son personas que vienen con desórdenes que a lo mejor tú no te estás dando cuenta, están ahí. Lucen lo más normal. Es lucen que, normales. Lucen Lucero, es que normales. luce lo más normal, porque yo te digo a ti, por ejemplo, yo estuve una vez de vacaciones, yo lo cuento, yo estuve una vez de vacaciones, y yo veía, éramos una prima y yo, y un tío de ella, era un tío político, en la pierna y sácame capita. A mí nadie me podía poner a sacarle capa. O sea, eso yo no lo vi en mi casa, ni debía hacerlo. Pero la historia, ¿cuál fue? Fue violación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las niñas, señora, atención, y vamos Claro. a este momento de consejo. O sea, vamos a dar pauta a las dos. O sea, las niñas no deben estar en pierna de nadie. No. Porque que cuando No tú pueden te estar en pierna de sientas nadie. en la pierna de un varón, No. y dependiendo cómo tú te sientas, que a muchas muchachitas le encanta, o por ejemplo el adulto que carga a la niña, si el hombre tiene un desorden Oh, sexual, claro. va a venir una erección del miembro y va a Claro. sentir placer. Entonces, ¿qué va a hacer? Que cada vez que llega a la... Óyeme, si alguien llega a tu casa y cada vez que tú llegas, tú ves que te agarra la muchachita y te la siente y te la está... Exactamente, prevención. Y te Dando la está brinquito. brinquito. Sí. Óyeme, mi hermana, no deje que tu hija... O como también Sí. si de repente llega alguien a tu casa y tú ves que esa persona entró por la puerta, el niño agarró y se mandó y no quiere saludar a esa persona y tú has visto que no pasa nada raro. Porque ahí está violación, violado como, qué dolor, pero cuando hay seducción, A veces hay atracción, Hay- entonces hay ahí tú entero. está siendo violado y tú respondes. ni siquiera te enteras. Exactamente. ¿Qué es lo que pasaba con esa niña que yo te digo? Que es un caso que yo conozco, la madre llorando. Pero como decía, decíamos, "Qué todos los terrible". extremos son malos. Un papá que tiene un control de que no quiere que su hija pertenezca a más nadie porque está haciendo uso de ella, la encierra. Es como el hombre que está en la calle haciendo lo que Sí. no quiere a la mujer dentro de la casa. Sí, O sea, pero esos son extremos. Ya estamos entonces, hablando de sí, extremos. hay veces, tú Porque no sabes, podemos obviar que las mamás ¿cómo no- se llama? El incesto. No Claro. lo podemos obviar. Sí, así es. Entonces, esta esa parte. Siempre vamos a tener de cuenta eso. La diferencia de edad son 5 años. Entonces, en este país tenemos el problema de la de estigmatizar las cosas. Sí, sí. Y por miedo a no estar etiquetados como una familia, con un hijo, con una hija que ha sido abusado sexualmente, no acudimos a buscar la ayuda, no acudimos a la denuncia. Muchas veces las mamás, como decía Elaine, en esos lugares de bajos recursos, de campo, la mamá sabe lo que está pasando. Y a lo mejor va y denuncia al papá, pero de repente vuelve y quita la denuncia porque necesita que le sigan dando Sí. la manutención. Sí. Realmente, en esa parte sí, porque todavía, acuérdense que todavía las mujeres aquí dependen económicamente muchas veces de los hombres. Entonces, por miedo a que, bueno, y si este hombre se me va, me voy a morir porque me voy a morir de hambre y los muchachos y Exactamente. todo eso. Entonces, también esa parte tiene que ser entendible. Desde el punto de vista de ginecología, pues, así mismo, o sea, que esté de conocimiento que las madres pues tienen herramientas específicas para saber si sus hijas han sido o sus hijos han sido violados o no, no solamente por la parte física, sino también emocional. Ahora mismo ya lo que es el Sistema Nacional de Salud está implementando en muchos hospitales lo que es la parte de salud mental, donde hay psicólogos, hay psiquiatras, o sea, ya tenemos más esa apertura, esa mente más abierta con respecto a eso. Y deben de acercarse ahí porque hay muy buenos profesionales haciendo su trabajo. Yo pienso que nosotras podemos seguir, como tú trabajas como médico, como ginecóloga, dando clases y orientando a esos embarazos en adolescentes. Vamos a venir también tratando este tema de tantos embarazos en adolescentes. Esto es una epidemia, Aquí sí. Así que de verdad, gracias, Lucero. Sigue mejorando. Gracias. Sana completa. Es un tema Gracias. bastante extenso, de mucho Sí. de manejar, pero sí no dejar de decirle a los padres, no importa qué, olvídate de la sociedad, busca ayuda para tu hijo, para tu hija, porque la familia tiene que trabajarse en conjunto. Y lo principal, que no quiero dejarlo de decir, es que en un momento que tú detectes que tu hijo, que cualquier persona fue violada, hacer que sean los centros de atención. Así es. ¿Por qué? Porque hay procesos que se hacen que pueden salvaguardar la vida del niño a nivel de adquirir infecciones y esas cosas que ayudan mucho a la persona. Fuera de los daños mentales, emocionales. Señores, bueno, vamos a la pausa comercial agradeciendo de verdad que ustedes estuvieran con nosotros aquí
y venimos con el tema de odontología. Ya un tiempito cortito porque tuvimos que darle de verdad un buen tiempo a este tema. Para nosotros es muy importante que trabajemos, que seamos todos parte de una campaña de evitar los abusos a menores. Vamos a la pausa. Es terrible. En la UCE seguimos innovando porque creemos en ti. Te abrimos las puertas al futuro para ser un profesional en el área de informática. Conoce todas las etapas del desarrollo de software con los más altos estándares tecnológicos. Además, contamos con una avanzada plataforma de gestión de aprendizaje. Estudia Ingeniería de Software en la UCE, porque creemos en ti, somos tu mejor elección. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa.